Primera de Reyes 18, 16. Dice así la Escritura: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora, ¿en qué contexto se desarrolla este escenario? En que, por la palabra de Elías, 3 años y medio se había cerrado el cielo, no había lluvia. 3 años y medio sin lluvia. Eso hizo un colapso en un pueblo agrícola, un pueblo ganadero, como era la nación de Israel. La sequía había sido tan, pero tan devastadora, que no había qué comer, que no había animales, no había bestias, no había vegetación. 3 años y medio sin lluvia. ¿Sabe lo que eso representa? Es algo terrible. El cielo se había cerrado por una palabra profética que dijo Elías, de parte de Dios, obviamente. Y después de los 3 años y medio, reconocen que hay un hombre que tenía tomado el clima, tanto físico como espiritual, de toda una nación. Este era Elías. Ojalá hoy se levantaran hombres así, que tengan tamaña altura espiritual para ser un embajador del cielo y determinar estos cambios. Ahora, cuando se encuentra el rey Acab, la máxima autoridad de Israel, con el profeta, le increpa y le dice en el verso 17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Caía toda la responsabilidad de lo que le estaba pasando a una nación sobre un hombre de Dios. Es como que le estaba adjudicando la responsabilidad de lo que había pasado a lo largo de toda la nación durante 3 años y medio a un hombre. Es como si la presidente le adjudicara a un ministro de Economía que el colapso de su gestión gravitó en la función que él mismo desarrolló. Cuando las papas queman y cuando las cosas no son de acuerdo a lo que la persona espera, siempre busca responsables. Un padre de la iglesia del siglo III, Tertuliano, observó: si el Tíber alcanza los muros, si el Nilo no crece hasta los campos, si el cielo se cierra y no hay lluvia, o si la tierra no hace determinada cosa, si hay hambruna, si hay plaga, se grita a una voz: los cristianos al león. Es como que los cristianos de los primeros siglos eran acusados de ateos por no adorar a un Dios visible, sino a un Dios invisible. Y en lugar de adorar los ídolos y las estatuas de Roma, incluyéndolo al César, adjudicaban que todo lo que ocurría en Roma, en el imperio, toda catástrofe era la ira de los dioses por culpa de los cristianos. Por eso dijeron, se grita a una voz, los cristianos al león. Es que había que buscar un responsable. Así cuando Nerón en el año 68 incendió Roma también, él dijo, fueron los cristianos. Y se desató la más cruenta persecución en la cual murió
según algunos historiadores, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo decapitados. Ahora miren cómo la historia, de una forma cíclica, se vuelve a repetir. El cielo se había cerrado, el juicio de Dios había venido sobre una nación para que no lloviera. ¿Y a quién fue a responsabilizar a Acab? A Elías. Y le dijo, ¿tú eres el que turba a Israel? Pero el profeta, sin ninguna concesión y siendo intransigente, le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué eran los Baales? Los ídolos que adoraban en aquel tiempo, ídolos cananeos, ídolos oriundos y autóctonos de la cultura cananea, una cultura idólatra, pagana, desafiante de Dios. Ahora el problema viene sobre un pueblo, sobre una nación, sobre el hombre, cuando el hombre autoriza lo que Dios desautoriza. Cuando el hombre autoriza lo que Dios desautoriza, estamos desafiando al cielo. Le pongo un ejemplo muy concreto y muy práctico. Entre jueves y viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó por una votación de 5 contra 4 el matrimonio igualitario. ¿Que todavía no lo tenían? No. Nosotros, Argentina va primera en el ranking de pecados, porque nosotros ya lo teníamos. ¿Verdad que somos unos adelantados para esas cosas? Ahora, lo que sí ellos nos van ganando en el ranking de pecados es que ellos en el año 72 aprobaron la ley del aborto. Acá todavía está en disputa, pero no faltará mucho para que lo aprueben. Y no es que estoy profetizando y siendo amarillista, sino que vamos camino a eso como sociedad. Ahora, los ministros del Evangelio a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos salieron escandalizados a rasgarse las vestiduras. Pero ese es la consecuencia, el fruto y el resultado que tienen, producto del Evangelio liviano que han venido predicando los mismos ministros del Evangelio de Jesucristo. Ayer dijo algo un rabino muy interesante. Él dijo, cuando George Washington estableció los estatutos y la Constitución americana, él dijo que si alguna vez la nación se apartaba de esas bases doctrinales para una nación que estaban fundamentadas en la Biblia, la misma nación estaría desafiando al mismo Dios, ya que toda su constitución en su principio fue establecida bajo los parámetros bíblicos. Bueno, llegó ese día donde toda una nación le está desafiando a Dios. Ahora, es lo mismo que ocurre aquí en la escena de Elías. Se le adjudica la responsabilidad a Elías por lo que estaba pasando en la nación. Se le adjudicaba a los cristianos las catástrofes de Roma por el pecado de sus autoridades. Ahora, el culpable era el que se había establecido enemigo de Dios, en este caso Acab. Y el pueblo como consecuencia iba detrás de los dictámenes de la ley de este despiadado rey. Por eso en el verso 20, quiero que me acompañe, ahora sí viene la exposición. En el verso 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Y el primer punto de mi mensaje en esta mañana es este: ¿hasta cuándo? Mire a alguno que tenga cerca y dígale: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las leyes van a seguir siendo arbitrarias contra lo que Dios estableció? ¿Hasta cuándo el hombre va a seguir desafiando el rostro de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo a nuestro antojo, a nuestro placer, dándole riendas sueltas a nuestros deseos, a nuestros pecados, a nuestros vicios, a nuestro egoísmo, a nuestra avaricia? ¿Hasta cuándo?, dijo el profeta Elías. Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos en la cámara privada de nuestro corazón. ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir sosteniendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo una mentira? ¿Hasta cuándo voy a seguir caminando de esta forma? ¿Hasta cuándo voy a tener esta manera de pensar? ¿Hasta cuándo? Y no me cansaría de decirlo, y podría ser no un mensaje, volúmenes de esta corta expresión. ¿Hasta cuándo? Es lo que Dios le está diciendo al pueblo por boca del profeta. ¿Hasta cuándo? Claudicar entre dos pensamientos, la raíz hebrea con la que está escrito en el original, es una persona que cojea o que renguea, que no puede llevar y no puede hilvanar una misma línea de pensamiento. Cuando está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Una persona que claudica es que está un poquito aquí, que está un poquito allá. Entre dos pensamientos. Hay veces nuestra vida interior y nuestras convicciones claudican, renguean, un poquito aquí, un poquito allá. Hay veces estamos divididos en dos pensamientos. Queremos agradar a Dios por un lado, pero también queremos vivir de acuerdo a los dictames de nuestro corazón, a la necesidad que nos apremia nuestra carne y nuestra naturaleza humana. Pero ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo nuestra vida va a estar dividida? Recuerde aquella sentencia en el capítulo 3, verso 18 de Apocalipsis, donde dice, o frío o caliente, tibio o no. Y esto sería algo similar, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Yo sé que es confrontativo el mensaje. Yo sé que es fuerte, pero ¿hasta cuándo pone un límite? ¿Hasta cuándo determina la vida espiritual? ¿Para qué lado querés seguir? ¿Para qué lado querés agarrar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con nuestras ñañas en la vida cristiana? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando cosas, aceptando cosas que la cultura nos impone, naturalizando conductas que la cultura lo da como algo natural y como algo obvio? Los derechos humanos en su momento, en su principio, en su origen, han sido tan sublimes, han sido tan capaces de reivindicar al hombre y su naturaleza y sus derechos, pero hoy los derechos humanos se han tornado invasivos. Ahora tenemos que soportar y tenemos que aceptar lo que los derechos humanos nos impongan. Hay un pastor que en la provincia de Córdoba ha tenido problema por no querer casar un matrimonio del mismo sexo. Se lo ha llevado a los tribunales. Es conocido el caso. Hasta el día de hoy la justicia de Córdoba le ha puesto una guarda policial para que no atenten contra su persona y contra el establecimiento que él pastorea. No sé si usted está al tanto de esto. Pero va a llegar un momento en que la presión social va a ser tal que aquellos que querramos sostener la verdad, vamos a pasar a la figura y al papel de Elías. Vos sos el que está turbando al barrio, vos sos el que está turbando a la sociedad, vos sos el que está turbando los derechos humanos. Es que ahora no se puede decir nada en contra de nadie, ni se le puede denunciar un pecado a alguien, porque te denuncian en el INADI. Entonces, ¿quiénes son los que turban una nación, los que turban una moral o una ética de convivencia? Son las palabras del profeta Isaías cuando dijo, llegarán los días cuando a lo amargo le van a decir dulce, y a lo dulce, ¿me está siguiendo? Pero el profeta no tuvo pelos en la lengua, y él dijo, ¿hasta cuándo van a estar así? Y el pueblo no respondió palabra.
Quiero que me siga un poquito en el relato. Lea conmigo, por favor, multimedia, verso 22, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y sí, el camino angosto siempre decanta, el cuello de botella siempre decanta a los que quieren caminar con Dios. Pero ancho es el camino y amplia la senda que lleva a la perdición, por eso siempre son los más. El profeta les plantea un desafío, verso 23. El enviado de Dios pone las condiciones y dice: désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan el fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Esto le venía bien cualquier cosa. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre del Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, pasaban las horas, que Elías se burlaba de ellos. Era irreverente con los ídolos, ¿verdad que sí? Es lo mismo que usted pase por uno de esos tantos altares de Gauchito Gil y se le ría. Dígale: a ver, ¿qué puedes hacer vos? Hay que ser irreverente con los ídolos, porque son ídolos falsos. El Salmo 115 dice: tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen oído mas no escuchan. Semejantes a ellos son los que los adoran. Así que Elías se reía, dice, Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. ¿De qué clase de Dios no? Tal vez duerme y hay que despertarle. Miren qué bandido era Elías, ¿no? Irreverente con los ídolos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre de ellos. Un rito verdaderamente aterrador, despectivo. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Porque estaban adorando a un demonio, a un diablo, a una imagen, a algo que no puede responderle ni ser consecuente consigo mismo. Verso 30. Y ahí viene mi segundo punto. El primero dijo: ¿hasta cuándo? Segundo punto de mi mensaje. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Pero quiero que usted se detenga un momento en esta palabra. Acercaos a mí, dijo el profeta. Ahora, yo pensaba en el pasaje. En ese momento, ¿cuántos profetas de Baal había? 450. Estaban del lado de Baal. El pueblo, bueno, era pueblo. Podía estar del lado de Baal o podía estar del otro lado. Depende de quién respondiera por fuego. De hecho, tenían su pensamiento dividido. ¿Una grieta? Se lo dejo a su criterio. Elías había formado la grieta. Él dividió las aguas. Pero, ¿cuál era la altura espiritual de este hombre que le dijo a la gente: acérquense a mí? Una persona, para decir semejante cosa, tiene que saber dónde está parado. Primer punto. ¿Sí? Porque quien dice acérquense a mí es porque él tiene algo para darles, ¿verdad que sí?
Es un desafío. Elías se estaba poniendo en un brete que tenía que luego responder por eso. Y le dice al pueblo, acérquense a mí. Y si yo le digo a usted, venga conmigo, acérquese a mí, es porque yo ya sé lo que va a pasar, ya fui 2 pasos más adelante y porque tengo un respaldo para decir semejante cosa o adjudicarme determinada pretensión, ¿verdad que sí? Elías, ¿qué le dijo? Acercaos a mí. Ahora, hoy, detengámonos un momento en este punto. Tenemos nuestra vida cristiana y tenemos nuestra comunión con Dios de tal forma que podamos presentar este desafío ante los demás. Acércate a mí, pegate a mí, vení conmigo. ¿Tenemos esa garantía del cielo? Déjeme detenerme aquí un momento. ¿Tenemos esa garantía del cielo para decirle a los hombres, vení conmigo? Yo sé lo que te digo, sé en quién he creído, sé por qué creo. O decimos como para ocultar y tener un perfil bajo y no quedar demasiados expuestos al escrutinio público, no me miren a mí, miren a Cristo. Como queriendo justificar nuestras fallas o nuestros baches, o como queriendo justificar nuestra conducta que no está acorde a lo que decimos o a lo que vivimos. Pero Elías no tenía de qué esconderse. Elías no tenía que ocultar. Elías no tenía ningún veraz que le jugara en contra. Entonces, ¿qué le dijo al pueblo? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Mire, si Elías hubiera sido cualquier cosa, un mamarracho, un cotillón, si hubiera sido algo, nadie se le hubiera acercado. Si Elías dijo acérquense a mí es porque lo respetaban, es porque él tenía un testimonio que respaldaba su accionar. Y todo el pueblo se le acercó. Sigo en el verso 30. Tercer punto mío. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Dónde estaba este altar? En un monte. Este era una suerte de altar comunitario. Era un altar donde el pueblo podía ir con sus ofrendas e invocar a Dios, orar a Dios, buscar a Dios, con el sacerdote o con un profeta. El altar del cual está hablando Elías era el altar donde cualquiera podía participar. Era un montículo de piedras, era un lugar alto porque allí debía ofrecerse el sacrificio. Pero ¿cómo estaba ese altar? Dice el texto, ¿cómo estaba? Arruinado. Y en base a este punto le puse el título a mi mensaje, ¿cómo está tu altar? Es una pregunta. Te lo pregunto, ¿cómo está tu altar? Porque yo aquí encuentro el corazón de todo lo que vengo diciendo. ¿Por qué habían tomado la calle los ídolos? Porque no había un altar arreglado. ¿Por qué el pueblo terminó adorando a los Baales? Porque el altar estaba arruinado. ¿Por qué se había cerrado la lluvia y la economía no garantizaba nada y era un colapso económico paupérrimo, un juicio sobre la naturaleza, sobre la materia prima, sobre la subsistencia y sobre las necesidades básicas de cualquier ser humano? ¿Por qué se había desatado de esa forma? Porque el altar estaba arruinado. O sea que si el altar hubiera estado en orden, ¿el cielo estaría dando su lluvia? Sí. Si el altar hubiera estado en orden, ¿no hubiera habido ídolos y falsos profetas? Sí. Si el altar hubiera estado arreglado, el rey no hubiera dejado los mandamientos de Dios. Claro. ¿Se da cuenta cómo el altar es el centro de todo? Y cómo todo lo que rodea en la vida cristiana o todo lo que rodea en la relación con Dios
tiene un epicentro que es el altar. Muchas veces las desavenencias del hogar, muchas veces los infortunios y muchas veces cosas que nosotros nos explicamos dónde está el origen, cuál es la razón, cuál fue la causa, se encuentran en el altar. Y si Elías hizo acercar al pueblo al altar es porque ahí estaba el problema. El rey estaba buscando culpables. Sos vos, le dijo a Elías, por tu culpa el cielo está cerrado y Dios no nos da la lluvia. Elías le dijo, no soy yo. En todo caso sos vos. Implícitamente estaba diciendo, es tu altar. Porque ¿por qué dejaste los mandamientos? Porque te apartaste de la comunión con Dios. ¿Por qué dejaste los mandamientos? Porque descuidaste tu relación con Dios. ¿Por qué dejaste la palabra? Porque dejaste tu relación con Dios. Ayer en las células tratamos un tema hermoso, que fue la oración privada con Dios. Y yo le decía a los muchachos que en el capítulo 6 de Isaías comienza, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. ¿Qué lo llevó a Isaías al templo? Una pérdida, un infortunio. Murió su primo hermano, el rey Usías, eran primo hermanos con Isaías. Murió el rey, murió la esperanza, murió la estabilidad de 52 años ininterrumpidos de gobierno. Muere el rey Usías y todo el pueblo lo lamenta porque había sido un buen rey. Isaías está mal, está tratando de elaborar el duelo, va al templo a llorar y llora por un rey y llora por un problema y Dios se le revela allí. ¿Qué es lo que lo lleva a Isaías a la oración? Una crisis, una pérdida, una desavenencia. Ahora, Isaías le va con un problema a Dios. Y Dios ahora le va con un problema a Isaías. Es lo mismo que usted ahora vaya y le diga a Dios, Señor, mira, tengo este problema. Y Dios le diga, yo tengo otro problema. A ver quién gana. Isaías va con el problema a Dios y Dios le va con un problema a él. ¿Cuál era el problema de Isaías? No era la pérdida del rey. Era su corazón. Porque ni bien él se encuentra con Dios en la oración, el mismo Isaías queda al descubierto y le dice a Dios, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque mis ojos han visto a Jehová, el Rey, y la gloria de Dios que allí se manifiesta. Y siendo hombre que habita en un pueblo de labios inmundos, y siendo yo inmundo, soy muerto. Ahí inmediatamente Dios, detrás de una figura de un ángel con un carbón encendido que toca sus labios, es una figura redentora de quitarle la culpa, de perdonarle el pecado. Pero cuando Isaías va a la presencia de Dios, tres cosas le muestra. Primero, la gloria de Dios. Segundo, su propio corazón. Y tercero, la necesidad del pueblo. ¿A quién iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, Señor. ¿Te das cuenta que cuando tenés un altar arreglado, Dios se te revela? Dios revela tu corazón cómo está, porque todos necesitamos el perdón de Dios. Y Dios te revela la necesidad que tiene su pueblo. Te hace copartícipe de Él y te envía con un mensaje de salvación y esperanza. ¿Cómo está tu altar? Pregunto en esta noche. ¿Cómo está el altar de la iglesia? Pregunto en esta noche. Hoy hay una corriente y hay una influencia tal en la música, en lo que se llaman ministerios de alabanza y adoración, que aunque me gane muchos enemigos, con esto lo voy a decir y voy a dar las salvedades también.
Es como que hoy hay un Valium, esas píldoras que se toman para calmarte o tranquilizarte, hay como un Valium en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo a nivel global. Algunos han confundido en que Dios ha restaurado el ministerio de la alabanza y la adoración, y eso me parece bien, pero lo han confundido, y hoy la música, la festividad, la celebridad ha sustituido el ministerio de la oración y de la palabra. Yo no digo que no se adore, yo soy un adorador por naturaleza. Yo estoy solo y yo canto. Me levanto a la mañana con música. Ayer estábamos en la célula con una guitarra y adoramos a Dios y Dios nos ministró. Yo adhiero totalmente y compro la adoración porque es el lenguaje de Dios a mi corazón. Pero hoy hay un énfasis desmedido que nos ha sacado de los fundamentos de la vida cristiana, que es la oración, que es la palabra, que es la intimidad, que es el confrontarnos con nuestros propios pecados. ¿Está entendiendo? Hoy las iglesias cantan 45 minutos y 15 minutos de palabra. Antes teníamos al revés, 45 minutos de palabra y 15 minutos de oración. Pero los cristianos pasaban 20, 30, 40 años y no se apartaban de Dios. ¿Cuál era el fundamento? Hoy hemos confundido nuestras convicciones con lo emocional. Nos emocionamos tanto con la alabanza y la adoración y nuestras convicciones están raquíticas porque no sabemos qué creemos ni por qué creemos. Hermano querido, la adoración, la alabanza, la música, como un fin en sí mismo, no te edifica. La palabra de Dios sí te edifica. Y aunque me gane enemigos con esto por los que miren por internet, lo voy a sostener. ¿Cómo está tu altar? El pueblo de Dios estaba sufriendo porque el altar estaba arruinado. Lo dice el texto. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Unos yuyos así tenía el altar de Dios. Últimamente por años no habían frecuentado en la oración, en el sacrificio, en la entrega, en la confesión de pecado. Ahora, quiero que me siga, por favor. Él arregla el altar. ¿Qué significa arreglarlo? Ponerlo en orden. ¿Sí? Y vamos a ver algunos pasos que utiliza Elías para poner en orden su altar. Tomando Elías 12 piedras, verso 31, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre, el cual había sido dada palabra. ¿Cómo hizo el altar Elías? De acuerdo a la palabra. En Deuteronomio hay un texto que dice, cuando labres altar a Jehová, no utilizarás hierro ni cincel, sino que debía ser de piedra de cantería. Uno debía juntar las rocas, hacer un montículo y poner allí el sacrificio, pero no se podía levantar hierro en ese altar. Eso era un mandamiento. Por eso todos los profetas y todos los patriarcas del Antiguo Testamento juntaban montículos de piedra, allí ofrecían la víctima e invocaban a Dios y Dios respondía. Pero no se podía fabricar el altar. No se podía usar ni masa, ni cincel, ni cortafierro, ni nada. La piedra debía ser una piedra bruta, entera. ¿Me están siguiendo? Es un mandamiento de Dios. Dios tiene sus razones por lo cual Él prefiere que lo adoren. No había un altar fabricado. Y déjeme decirlo de este modo y denunciarlo de esta manera. Hoy tenemos altares fabricados. Hoy ponemos las luces tenues. Hoy ponemos música de fondo. Hoy queremos sensibilizar el corazón duro por el pecado y tocar las emociones del corazón del hombre. Hermano querido, usted no tiene que tocar ninguna emoción de nadie. Usted tiene que predicar la palabra del Señor tal cual nos fue dada y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hace algunos años me acompañó mi hijo a un culto, un lugar a predicar,
Y cuando entramos yo dije, se cortó la luz, re paisano. La iglesia linda, grande. Se cortó la luz, dije, yo tengo que predicar. Pero también veíamos como unos chispazos allí adelante en el altar. Entonces traté de caminar por los pasillos y la gente aplaudía y cantaba. Estaba oscura. Y en el púlpito, en el altar, había todas luces así, mire. Claro, yo dije, ¿qué pasó? Y no nos veíamos con mi hijo, no podíamos hablar. Decía, ¿qué pasó? Así que si había ideas de hacer algo acá, no lo hagan, ¿eh? Y la verdad que me sentí desubicado, me sentí desencajado, hasta que, bueno, menos mal que cuando prediqué me prendieron todo. ¿Qué es eso? No, porque a los jóvenes les gusta. ¿Pero qué quieren provocar? ¿Que lo que no pueden vivir en el boliche lo viven dentro de la iglesia? No, señores. El altar que estaba arruinado, Elías lo levantó conforme a la palabra. Bueno, hoy es un día de lluvia. Afloje un poco, pastor, que somos los menos acá. Pero dice algo más. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Pero note usted la primera palabra, edificó. Diga conmigo, edificó. Porque el altar se edifica. Se edifica. ¿Qué es edificar? Es de a poquito ir poniendo los elementos que en definitiva van a llevar a cabo la construcción. ¿Sí? Edificar es primero poner el fundamento y luego sobre el fundamento poner los demás elementos para la construcción que uno quiere llevar a cabo. La vida cristiana se edifica. Por eso el apóstol Pablo va a decir en la carta de los Efesios, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Sí? La vida cristiana se edifica. Nadie va a llegar a terminar el edificio completo si primero no empezó por abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero vas a empezar con la oración, luego vas a seguir con la palabra, tercero vas a seguir dándole forma a tu vida conforme a la imagen de Jesús, vas a luego dar testimonio de la fe y luego vas a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Así como se edificaba el altar, se edifica tu vida espiritual. De la noche a la mañana uno no salta al púlpito, como en este caso mi rol o mi figura aquí. De la noche a la mañana uno no termina siendo un ministro del Evangelio. De la noche a la mañana uno no termina siendo un cristiano hecho y derecho. Es un proceso de edificación, ¿me está entendiendo? La oración se edifica, la vida espiritual se edifica, el conocimiento de la palabra se edifica. Para hablar de teología primero tenés que hablar de los puntos básicos de lo que es la salvación y así sucesivamente. El altar Elías lo edificó con piedras. Edificar la vida espiritual, y si en este caso tengo que hacer una alegoría del pasaje, es edificarlo con piedras, con esfuerzo, con esmero, con trabajo. Claro que cuesta levantarse a las 5 de la mañana a orar, claro que cuesta ayunar, claro que cuesta venir al culto aún con un clima despiadado, con lluvia, con calor, con frío. Claro que todo cuesta, pero en definitiva estás edificando tu vida, edificando la oración, edificando el altar a Dios. Ayer alguien me dijo, pastor, ¿puede ser que nosotros somos también altares vivientes? Claro que sí. El altar lo hacemos en el lugar donde adoramos, pero desde el Nuevo Testamento para acá, nosotros mismos nos constituimos en altares. Juan capítulo 4, verso 24, Jesús le dijo a la samaritana, ya no se va a adorar en el monte aquel, ni en el otro. Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Decía al de al lado, vos sos el altar.
vos sos el altar. Vos tenés que tener tu vida en orden. Vos tenés que comenzar a edificar tu vida para que tu vida glorifique a Dios. El apóstol Pedro lo va a poner en estos términos. Dice, vosotros como casa espiritual, como sacerdocio santo, como piedras vivas. Y allí edificó. ¿Le gusta que le predique? Pues si no corto aquí, no lo veo muy entusiasmado. Bueno, ¿sabe que una de las razones por las cuales la iglesia primitiva se reunía no era ni para ver una figurita, ni para que le pongan música que lo sacuda, sino para aprender la palabra? Ahora dice el verso 33 algo más interesante todavía. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Arregló el altar, lo edificó y ahora prepara el sacrificio. Preparó la leña. Y me gusta preparó, porque me habla de un concepto anticipado de algo. Usted cuando viene al culto se levanta de dormir, que viene con todos los pelos así, como está en chancleta, voy al culto, voy a adorar a Dios. No, ¿qué hace? Mínimamente se mira al espejo, así, a ver cómo se levantó esta mañana. Se prepara, se baña, se peina, se pinta, desayuna, busca un ratito a Dios, si es lo posible. Se prepara. Preparar es algo no espontáneo, no es a la Bartola, no a lo que te criaste, bueno, vamos a agarrar a los pibes y vamos. No, hay todo un protocolo. Me encanta. Los baños no alcanzan en ningún hogar cristiano a la mañana o a la tarde. Y a mí me encanta ese amontonamiento, ese que va, que viene, que me pongo, que planchame, que a último momento. ¿Cuánto le pasa? Pero a mí me gusta ese clima porque uno se está preparando para... Nos llevamos por delante. Uno no encuentra una cosa, otro no encuentra otra. Uy, me olvidé la Biblia. Uy, la plata de la ofrenda. Se arma cada bataola. Pero qué lindo, decía el de al lado, qué lindo eso. Antes se armaban bataolas por el pecado, el que vino con unas copas de más, el que jugó a la quinela y no sacó nada. Se armaba cada hecatombe. Ahora, prepararse para Dios. Qué hermoso. Es algo que nunca la iglesia debe dejar ni relegar. Prepararse para Dios. Son cosas tan básicas de las que estoy hablando, pero son cosas de las cuales me glorío y nunca quiero perder. Porque a Dios se le va con algo preparado porque es Dios. Y porque Él preparó de antemano que usted fuera su hijo. Él preparó de antemano que usted fuera elegido. Él preparó de antemano para usted todas las bendiciones en Cristo Jesús. Podría ser también muchos mensajes con solamente esta palabra. Pero yo le encuentro a este versículo, a más del sentido literal, que ya que el buey de Baal había quedado ahí frío y muerto, y no habían podido ofrecerlo en sacrificio porque no hubo fuego, aquí Elías pone su buey, porque un buey, ya que la ley no mandaba a ofrecer bueyes de esta naturaleza, ¿y qué quiere? Después de 3 años y medio, ¿qué cordero iban a ofrecer? De casualidad que quedó un buey viejo por ahí y que lo masacraron. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Quiere que le lean el original este pasaje? ¿Seguro? Preparó la madera, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la madera. Yo dije, una vez comenté, Lutero encontraba a Cristo en toda la Biblia, hasta en los mapas. Él encontraba a Cristo en forma alegórica, simbólica, literal. Él encontraba a Cristo. No así Calvino. Calvino desestimó un montón de escrituras que Lutero le había adjudicado versículos mesiánicos. De hecho, la mitad de los salmos los descartó Calvino. Yo quiero pensar hoy como Lutero. Y yo dije, aquí está Cristo. Preparó la madera. ¿Dónde murió nuestro Señor Jesús? Cortó el toro en pedazos. Dice tanto Isaías como Pedro
que nuestro Jesús fue desgarrado, por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo aseguraron con clavos y con cuerdas para que no se saliera de ahí. Fue realmente un sacrificio. Lo puso sobre la madera al buey. A Jesús lo pusieron sobre una madera para llevar nuestros pecados. La idea de Elías era de que Dios responda por fuego. Era un desafío. Y Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ese es el Dios verdadero. Pero en el fondo de la vida espiritual de Elías, sin saber Elías, estaba dando a entender proféticamente un carácter redentivo con esa actitud. Una figura expiatoria. ¿Y quiere que le diga más? ¿Cómo estaba el pueblo en el versículo 20, 21? ¿Cómo estaba el rey? ¿Cómo estaban los cielos? Estaba todo cerrado, estaba todo enemistado con Dios. ¿Qué hace el sacrificio? Une las partes. El derramamiento de ese toro, el derramamiento de sangre, es lo que va a expiar ahora la culpa de todo el pueblo y aún la del rey. Pero ahora sigo con ese tema, déjelo ahí aparte. Verso 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántos cántaros dio la orden? 4. ¿Y cuántas veces? 4. 3. 3 por 4. ¿Cuántas eran las piedras del altar? 12. Esto nos está hablando de la plenitud de gobierno de Dios. Por eso las 12 tribus, por eso los 12 apóstoles. Y ahora le manda a echar sobre el sacrificio, que debía ser quemado con fuego, agua. Una contradicción. Pero aquí hay 2 figuras que quiero no dejar de mencionar porque me la deja picando. La figura del fuego es la figura del Espíritu Santo y la figura del agua es la figura de la palabra. Efesios dice, en el capítulo 4 o 5 de Efesios, dice que fuimos lavados y purificados con el lavamiento por la palabra de Dios. Así que todo lo que está haciendo Elías aquí lo está haciendo conforme a la palabra. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, orando, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. ¿Se le habían ocurrido a Elías? No. Dios le había dicho qué era lo que tenía que hacer puntualmente. Elías no se largó en una aventura espiritual, en un corso, en decir, bueno, a ver, que Dios me respalde, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No. Todo lo había mandado Dios a que lo haga. Así como cuando nosotros armamos un mensaje, un pasaje, una predicación, no podemos predicar a nuestro antojo. Tenemos que predicar lo que Dios ya premeditó de antemano y lo cual sus siervos en oración reciben y lo entregan. De la misma manera, Él dice, por mandato tuyo he hecho estas cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Otra vez, ya lo dije el miércoles, la elección de Dios, la predestinación de Dios. Dios tomando la iniciativa en buscarnos a nosotros, porque si fuera por nosotros no lo buscamos a Él. De hecho, Dios vio que el pueblo estaba dividido entre 2 pensamientos. Y dijo, bueno, yo voy a buscarlo al pueblo. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan,
capítulo 6. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quién es el que toma la iniciativa acá? ¿El pueblo de buscar a Dios? No, si el pueblo estaba en cualquiera. Altar arruinado, corazón dividido, cielo cerrado. Es Dios, aún y a pesar de nosotros. Esta mañana leíamos con los chicos en casa un devocional donde decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué detalle, qué palabras preciosas, que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios no esperó a que el hombre fuera a Él. Él fue, o Él en este caso vino al hombre. Y ahí se desata el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y no le quedó otra. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y por fin se dieron cuenta que Dios nunca los había abandonado. Ellos habían abandonado a Dios. Pregunto, ¿se necesitan Elías hoy? ¿Se necesitan Elías hoy? ¿En el pueblo de Dios? ¿En la sociedad? Sí. Pero, cuidado, verso 40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, los falsos profetas, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo, Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Como tiene que ser. El Antiguo Testamento no le llama falso profeta al que dice una profecía equivocada. ¿Sabe a quién el Antiguo Testamento le llama falso profeta? Al que desvía el corazón del pueblo en pos de ídolos. Porque si es por eso, muchos profetas dijeron profecías equivocadas y no recibieron juicio. Pero sí, el que desviaba el corazón de Dios hacia los ídolos, a ese sí. Ahora, yo quiero hacer una alegoría, ¿no? Un ejemplo, figurado o simbólico. Elías los degolló a los profetas falsos. Eso significa que Elías tenía una espada, no sé si como esta es mía. Y es pesada, creo que pesa algo de 2,5 kilos. Sí. ¿Hay alguien que esté por Baal? Note usted que él degüella a los falsos profetas. Interprétese de acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Pero 2 veces usa la espada Elías. Primero aquí, para degollar a los falsos profetas que le habían cerrado el cielo, que habían desviado el corazón del pueblo. Pero segundo, verso 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. ¿Con qué lo cortó? Con la misma espada con que los degolló a los falsos profetas. En ambos sentidos, esa espada representa la palabra de Dios. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál era la razón de toda esta catástrofe? ¿Cuál es el corazón y el texto clave de toda esta escena? El altar arruinado. Y déjeme decirle con la autoridad que me compete, el altar de la iglesia está arruinado. El altar de muchos cristianos, de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios, y en este lugar, está de la misma manera. ¿De qué me tomo para decir esto? De que muchos están con un corazón dividido.
de que muchos caminan por dos sendas, de que muchos están indecisos. No voy a utilizar el término bipolar porque es otra cosa, pero están como en una inconstancia, o como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué se debe la inconstancia? Al culto. ¿A qué se debe la inconstancia en la célula? ¿A qué se debe la inconstancia en el compromiso de su rol como miembro? De testificar, de asistir a la iglesia, de diezmar y ofrendar, de crecer a un futuro liderazgo. ¿En qué se debe? En que hay doble ánimo, en que hay inconstancia. Por ende, claudicar en dos caminos. La razón, altar arruinado. Cierro con esta conclusión. Elías lo habrá pensado seguramente, antes que yo. Elías dijo, altar arreglado, fuego seguro. Vuelvo a repetir, altar arreglado, fuego seguro. Él arregló el altar y Dios respondió. Y algo más adicional, para que se lo guarde. Cuando Elías hace las piedras y el altar, esas 12 piedras, ¿sabe qué significan? 12 familias. Vuelvo a repetir, 12 familias eran las 12 tribus de Israel. 12 familias. Rubén, Gad, Simeón, las 12 tribus de Israel. El altar de Dios es un altar de familia. ¿Querés una familia bendecida? ¿Querés una familia en Dios? ¿Querés una familia en salvación? Lleva la familia al altar. Convoca las piedras donde Dios se va a manifestar. Convoca a los miembros de tu casa. Dios es un Dios corporativo, Dios es un Dios de familias. Por eso le envía a Elías y le dice, recoge 12 piedras, 12 familias. Las que antiguamente me adoraron, las quiero en el altar.